Muy buenas tardes, muy buenos días, todas y todos. Soy Herman Van de Velde desde Nicaragua. En primera instancia, quiero agradecerles la invitación, quiero agradecerles por tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes en este 14º Simposio Internacional de Educación y Cultura de la Facultad de Educación de la Universidad de Matanzas de nuestra querida Cuba. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes sobre la temática acordada con el profesor Elmis, quien también le agradezco muchísimo su invitación, la temática de hacia una educación alternativa popular como educación pública, desde una visión de cooperación genuina. Pero tal vez, antes que todo, un poco explicar quiénes somos, qué hacemos, dónde y cómo, por qué y para qué. Somos de la Fundación Pedagógica Cooperación Genuina, FUPEC, que es un organismo sin fines de lucro establecido legalmente, inscrito en el Ministerio del Interior como organismo sin fines de lucro. Y nuestro brazo ejecutivo de la Fundación es Abaco en Red, aprendizaje basado en cooperación genuina. Ahí ustedes tienen los links por si quieren conocer un poquito más. Ambas iniciativas pedagógicas promueven la cooperación genuina como visión vital esencial. Y por supuesto potenciamos y aprovechamos las tecnologías para intercambiar, para compartir, para promover alianzas estratégicas, para sistematizar, investigar, documentar, etc. Me refiero al intercambio siempre respecto a nuestra propuesta pedagógico-metodológica basada en la visión vital esencial de la cooperación genuina. Nos proyectamos, trabajamos, por supuesto, a nivel de Nicaragua, pero también a nivel de nuestra América y todo el sur global. ¿Sí? Una pregunta inicial que me parece muy importante plantear si pensamos y reflexionamos sobre educación, es respecto a la calidad educativa. ¿Qué es? ¿Qué implica un aprendizaje significativo? ¿Qué es una visión vital esencial? ¿Qué es cooperación genuina? Y reflexionar respecto a, ¿tenemos que seguir hablando de dar clases? ¿O más bien de acompañarnos en el aprender? ¿Tenemos que seguir con un enfoque hacia el enseñar? ¿O más bien con un enfoque hacia el aprender juntas y juntos? ¿Tenemos que seguir promoviendo el competir o más bien promover el cooperar? Bueno, ya ir respondiendo a esas preguntas, quiero compartir con ustedes algunos apuntes sobre calidad educativa. Y la primera pregunta es si esta es una cuestión de producto o más bien de proceso. Porque hablar de calidad educativa implica analizar, reflexionar críticamente, profundizar y caracterizar debidamente el proceso educativo para poder comprender sus productos, que además nunca se acaban. Entonces la pregunta es si queremos hablar de calidad educativa. Bien, pero ¿cuáles son los criterios de calidad? ¿Quiénes los definen? ¿Con qué intereses se hace? ¿Y en qué contexto tienen sentido esos criterios? En el caso nuestro, como Fundación Pedagógica de Cooperación Genuina, hablamos de 9 criterios mínimos, 9 desafíos docentes desde esa visión nuestra. Y desde el inicio planteamos, ¿para qué competir si cooperar es esencia humana? Para poder aprender, en realidad siempre nos necesitamos. Yo no puedo aprender solito. Y la cooperación genuina, desde nuestro contexto como FUPEC y Abaco en Red, es nuestra visión vital esencial. Entonces, en primer lugar, primer criterio, construir comunidades educativas incluyentes como criterio de calidad. Esto significa no solo respetar, sino también disfrutar la diversidad a lo interno de la comunidad. Estar conscientes de que aprendemos todas y todos, sin excepción. Es decir,
aprender escuchando y compartiendo. Si hablamos de comunidad, tenemos algo en común, algo que compartimos, algo con lo que nos identificamos. Tenemos un interés compartido, un objetivo en común. Y esto nos da esa unidad, porque hay identidad, coherencia, pertenencia, integración, sentir. Y hacer comunidad es esencia de la vida, no solo entre seres humanos. Miremos esta foto, por ejemplo, de la naturaleza, que implican también una comunidad. Pero, por supuesto, también a nivel de seres humanos, de niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas. Y ahí podemos hablar de repente de una comunidad de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje que implica que la comunidad lo que promueve es que aprendamos hacia el cambio de actitudes que son la expresión real de lo aprendido. Una transformación continua. Segundo criterio, la calidad no se impone, sino se construye desde cada escenario que es singular. O sea, quiere decir, la calidad, las personas que están activos en ese escenario, que forman esa comunidad de la que ya hablé, prácticamente se convierten en autoras y autores de la calidad educativa. Pero esto tiene que ser, por supuesto, en coherencia con un proyecto político-pedagógico compartido entre diferentes actores, protagonistas. Aprender construyendo lo propio. No se trata de copiar modelos, sino lo propio desde el territorio. Por supuesto, otro criterio de calidad es de que para poder lograr eso necesitamos mucha capacidad creativa e imaginativa, desde la caracterización del contexto, y esto orientado al aporte constructivo del proyecto político pedagógico. Decimos que esto quiere decir de lo inédito sensible a lo inédito viable y la concreción curricular. El concepto de inédito viable lo retomamos del gran pedagogo brasileño Paulo Freire. Y lo que hemos hecho es ver, visualizar más bien, todavía un proceso antes de lo inédito viable. Es lo inédito sensible. Es esa idea que me surge, que nos surge, que compartimos y que la tenemos que convertir en algo viable, aunque sea todavía inédito, para después concretarlo también a nivel de currículo. Hablamos de aprender soñando y concretando sueños. Que estemos conscientes que este significa educar en y hacia el cambio, pensar diferente, visualizar muchas alternativas, responder creativamente, ¿verdad? Y ahí podemos preguntarnos, ¿qué implica esa creatividad, ese cambio? Por ejemplo, a nivel de psicología, trabajo comunitario, también pedagogía, muchas veces se habla de la intervención. ¿Será de verdad lo que queremos? ¿No sería más bien acompañarnos profesionalmente? Necesitamos a lo mejor resignificar las prácticas de intervención para convertirlo en prácticas de acompañamiento profesional. Educarnos en vez de educar a, para que sea de manera más incluyente. También sigo teniendo la necesidad, independientemente de mi experiencia y mi edad, de ser parte de esa educación. Recordemos siempre que competir excluye, mientras que la cooperación incluye. Aprender juntas y juntos en vez de querer enseñar siempre, resignificar la docencia también en la universidad. Solo algunos ejemplos. Otro criterio de calidad es el enfoque ecopersocial, que lo consideramos nosotros y nosotras una nueva visión de territorialidad. ¿Y por qué?
están esos tres componentes, esos tres elementos. Lo personal, pero también la importancia de la interacción social y la parte ecológica, es decir, la parte del ambiente, del contexto donde estamos viviendo. Tenemos que estar conscientes y retomando eso del Ubuntu, soy porque somos, soy porque vos sos, soy siendo porque somos siendo, desde nuestros contextos singulares, parte integrante del universo. Aprender integrándonos. Esto también quiere decir descubrir, rescatar y valorar lo nuestro, proyectarlo y divulgarlo. Una educación decolonizadora. También esto implica convertirnos, como ya le decía antes, en autoras y autores de nuestro propio escenario socioeducativo. Un ejemplo muy interesante aquí es esta ideología que hay detrás, no solo del nombre, sino de todo el programa de alfabetización, gracias a los aportes desde Cuba de ustedes y que aquí en Nicaragua lo implementamos, el Yo Sí Puedo. Y no debemos contentarnos a ser protagonistas o actoras y actores de escenario construido o diseñado por otros. Quinto criterio de calidad, el enfoque científico. Significa trabajar la intencionalidad científica y esto implica buscar cómo aprender en vez de enseñar. Una visión holístico compleja, no ver las cosas por separado, aislado, sino en su contexto, en su totalidad. Y además la sistematicidad, por supuesto, en lo metodológico. Hablando de calidad en investigación, por ejemplo, lo metodológico, la metodología es el primer criterio de calidad. No son los productos los resultados. Depende de la metodología desarrollada para lograr ese producto, si podemos hablar de una investigación de calidad. Aprender investigando con ese enfoque científico. Esto también implica el uso adecuado de la tecnología como medio de aprendizaje. Aprendemos todas y todos, no solo estudiantes, pero el uso adecuado de la tecnología en educación también implica educación en el uso adecuado de la tecnología. Esto es algo esencial. La tecnología siempre es un medio, no debe ser un fin. Y hago la pregunta abierta, el reto. ¿Y la inteligencia artificial? ¿Qué hacemos con eso? También es importante comprender la lógica del proceso. Muchas veces nosotros planteamos que hay que buscar información. Nosotros consideramos que la información no se puede buscar ni se puede encontrar. Lo que podemos encontrar, buscar y más bien recolectar son datos a través de diferentes técnicas. Esos datos los tenemos que analizar, interpretar y significar de cara al objetivo que tenemos con nuestro trabajo. Y ahí es donde vamos construyendo la información. Y asimilando esa información se convierte en conocimiento nuevo, hasta en teorías. Pero esto, hasta que lo asimilemos también dentro de nuestra personalidad, se convierte en aprendizaje. Y ahí es que podemos hablar de la transformación tanto a nivel de persona como a nivel del contexto en el cual estamos trabajando. Un sexto criterio, responsabilidad compartida y poder compartido. Recordemos que calidad es una construcción conjunta de oportunidades de aprendizaje. Entonces es importante aprender responsabilizándonos. La decisión al compromiso. El aprendizaje no es algo así nomás en el aire. Esto implica un compromiso de carácter político, ideológico, también pedagógico, metodológico. La relación dialéctica entre teoría y praxis. Aprender comprometiéndonos. Octavo criterio. Descubriendo nuestros talentos. Creando espacio para hacer lo que apasiona. Nuevamente aquí tenemos la creatividad, originalidad, diversidad
el arte en el más amplio sentido de la palabra. Aprender descubriéndonos, siendo, y este implica autenticidad e identidad, un enfoque radical en el aprender. Y el último, no, tal vez no es ni el último, un noveno criterio, la coevaluación y autoevaluación como procesos también tan importantes para la calidad en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Evaluar para aprender, tener una actitud crítica. Hablamos de la objetividad subjetiva. Esto quiere decir reconocer que la subjetividad es parte de la realidad que investigamos, de los conocimientos que aprendemos, la visión subjetiva frente a los fenómenos, frente a los hechos, son parte de esa realidad. Entonces, si queremos ser objetivas y objetivos, necesariamente hay que integrar esa subjetividad. Eso es lo que queremos decir con objetividad subjetiva. Aprender evaluando. Y hago la pregunta, ¿y qué tal si resignificamos también la academia como una educación alternativa popular? ¿Qué significa? Vamos a seguir conversando, reflexionando sobre qué es entonces una educación alternativa popular como educación pública. Esto lo quiero dejar bien claro. Desde nuestra visión como Fundación Pedagógica Cooperación Genuina y Abaco en Red, no consideramos la educación alternativa como una alternativa ante la educación pública. No, es una educación alternativa popular como educación pública. ¿Y qué es? Es aquella que con insumos originales y creativos, desde los contextos, ¿verdad? Desde el territorio, apunta a la formación integral e integradora que implica el desarrollo comunitario. Interesante. Educación y comunidad, escuela, comunidad. Provocando desde el propio ser, porque ahí empieza el aprendizaje, desde aquí adentro. Desde el propio ser como producto colectivo, histórico, sociocultural. Provocar cambio de actitud. Y el cambio de actitud es la esencia de un aprendizaje significativo. Cambio de actitud basados en una cooperación genuina y orientados a un emprendimiento social de calidad, de interés colectivo. Y esto implica necesariamente la apropiación crítica de la herencia histórica sociocultural para poder ser actor o actora en la convivencia sociopolítica y económica actual. Muy importante. Tenemos que apropiarnos de lo que hay para poder jugar un papel allí mismo como actor o como protagonista, pero no es suficiente. También es necesario el aporte creativo y constructivo como autores y autoras de la cultura y de la sociedad, porque tenemos que seguir avanzando. Entonces, en esa sociedad donde las personas se desenvuelven junto con los demás seres vivos, no solo tampoco seres humanos, esto en todas sus dimensiones. Esto para nosotros es educación alternativa popular. ¿Por qué alternativa? Por construir oportunidades de participación de personas no integradas históricamente. Una educación radicalmente incluyente, pensando siempre en la educación pública. Desarrollando una metodología orientada al aprendizaje consciente, activo y significativo de cada uno de las y los participantes, incluyendo maestras y maestros. Esto mismo tiene, por supuesto, consecuencias para el proceso de construcción curricular. Por su orientación desde valores, más bien cooperación y solidaridad en vez de las competencias, más bien equidad y justicia social como proceso y como producto. Alternativo también por crear nuevas opciones dentro del propio sistema educativo nacional. Espacios educativos que responden a necesidades específicas, como por ejemplo la formación técnico-vocacional, lo socioemocional, profesionalización, construcción de capacidad emprendedora, lo artístico-creativo, liderazgo comunitario, liderazgo político, juvenil, etc.
acorde a las necesidades de cada territorio. Alternativa también, ¿por qué? Por su estrecha relación con el territorio. Lo acabo de mencionar. Tal que el aprender y el vivir en el territorio son inseparables y la interacción con el entorno comunitario vuelve a ser una condición indispensable para el aprendizaje significativo. Entonces, en este caso, el currículo, además de cumplir con requisitos nacionales, contempla también contenido de aprendizaje muy contextualizado territorialmente. También alternativa porque asumimos el desafío de la construcción colectiva de comunidades educativas comunitarias, bajo los valores de responsabilidad compartida y poder compartido. Nuevamente aquí esta relación entre los espacios educativos y la comunidad. Y entonces ahora la cooperación genuina. ¿Qué tiene que ver? La cooperación genuina en esencia es un acto educativo, pero también una acción, y también una acción político-pedagógico-ideológica. Entonces por eso le ponemos ahí los tres elementos que tenemos que conjugar: una acción pedagógica, una opción ideológica y una posición política. Eso es la cooperación genuina en esencia. Y por consiguiente también indica un camino y un horizonte. Es una visión vital esencial de la cual partimos, ¿verdad? Una visión vital esencial porque es importante, o sea, implica desprendernos de una actitud competitiva, construyendo una actitud genuinamente cooperativa. Y tal vez entre paréntesis lo menciono porque muchas veces se nos dice que tenemos que aprender a desaprender. En el caso nuestro, consideramos que esto no es la vía, no es posible más bien, porque lo aprendido está. No podemos regresar a un estado donde no aprendí lo que aprendí. Entonces, en vez de hablar de desaprender, deberíamos hablar de desprendernos de lo aprendido y decir claramente: yo aprendí esto, pero esto ya no me sirve. Aprendí a competir, a tener una actitud competitiva, pero la voy a dejar por un lado para ir construyendo una actitud genuinamente cooperativa. Veamos los referentes principales de toda cooperación genuina. Pero antes, la cooperación genuina como visión vital esencial apunta a la transformación. Una transformación en el sentido de transformarme para poder transformar. El horizonte, el buen vivir, el bien ser, ecopersocial. Una pedagogía de ser siendo ecopersocial. Y una pedagogía de la significación, estando consciente que todas y todos significamos todo hecho que vivimos, toda experiencia que construimos. Y si somos 5 que la construimos, serán 5 significados diferentes. Pero muy importante porque ahí está el valor del intercambio en cuanto a esos significados. Ahí está el diálogo en encuentro, en esa construcción colectiva de escenario educativo singular, innovador. Ahora los referentes, ¿cuáles son? En primer lugar, un referente ético, ecosocial, humanista. Este es como la postura filosófico, político, ideológica. Un referente pedagógico. Esto nosotros lo definimos con la educación alternativa popular y el paradigma integrador del aprender y su facilitación. Este es como la estrategia. Ante esa postura filosófico, política, ideológica, la estrategia a nivel pedagógico. Y en lo metodológico también tenemos este referente y lo llamamos PECOASEMSE, que quiere decir procesos de construcción conjunta de oportunidad de aprendizaje integrante de una actitud cooperativa emprendedora de calidad creciente. Y eso justamente ya es la práctica contextualizada. Cooperación genuina. ¿Qué quiere decir? La cooperación genuina como visión vital esencial es un camino y un horizonte. Como horizonte, como ya les decía anteriormente, implica transformarnos
para transformar, para que apuntemos a una calidad de vida creciente de ser siendo. Pero para eso también necesitamos crear ambientes. En ese ambiente, fundamental es la construcción de confianza, la inclusión, que nadie quede afuera de entre quienes apuntamos a ese mismo horizonte. Y significa esa confianza que va a permitir ejercer crítica y autocrítica constructiva. ¿Qué pilares, qué acciones implica todo esto? En primer lugar, y tal vez lo más importante, y tal vez lo más difícil, el arte de escucharnos con la intención de comprendernos. Perdón. El arte de escucharnos con la intención de comprendernos, tan importante. No con la intención de juzgar al otro, ni con la intención de ya responder, no, con la intención de comprendernos. Porque esto va a permitir la oportunidad de descubrirnos. Y al descubrirnos, vamos a poder compartirnos. Y ahí está esta ternura. Ahí surge esa pedagogía de la ternura también, con respecto a la que igual tenemos tantos insumos desde el contexto de Cuba y que estamos retomando. La decisión de comprometernos, porque ternura no solo es compartirnos, si nos compartimos de verdad, también vamos a llegar al compromiso, comprometernos, acompañándonos e integrándonos. Esto también significa varios procesos. Todo esto solamente es posible si hay participación. Sin participación, nada vamos a lograr. Sin participación en la construcción de experiencias, es muy difícil que vamos a poder experienciar. No es muy difícil, es imposible. Experienciar quiere decir construir colectivamente una experiencia y aprender de ella. Si queremos profundizar aún más ese aprendizaje, significa que vamos a tener que sistematizarla. Y eso nos va a permitir construir más conciencia, nos va a facilitar la comunicación y también nos va a permitir integrarnos a un nivel superior y, por supuesto, entonces también fomentar aún más la participación. ¿Y qué valores? Esta tal vez un poquito como referente ético, profundizar un poquito en eso. La cooperación genuina, como educación incluyente y un aprendizaje de calidad, implica el valor central, una inclusión motivadora. No incluir por incluir, sino una inclusión motivadora. Esto implica valores como solidaridad, la equidad, por ejemplo, de género y generacional, responsabilidad compartida y poder compartido, la transparencia, también la transparencia metodológica, coherencia, auto y coevaluación, la conciencia crítica histórica, descubriéndonos como personas y como colectivo, ese respeto y disfrute de la diversidad entre quienes apuntamos a aportar en la construcción de ese proyecto político pedagógico con el cual nos identificamos. Una interdependencia positiva, no la independencia, porque es imposible. La identidad ecopersocial que ya mencionamos, la interculturalidad, una vida consciente, más que disciplina consciente, deberíamos hablar, consideramos desde la Fundación Yabá con Red, de vida consciente. Y por supuesto, con la experiencia de la pandemia, garantizar protección y seguridad. ¿Qué acciones articuladas o integradas podemos realizar? Aquí algunas ideas. Ustedes las completarán. En primer lugar, construir autoría colectiva, nuestro proyecto político pedagógico. Y después también construir referentes coherentes con ese proyecto pedagógico político, ético, pedagógico y metodológico. Eso es referente. Otro, formemos equipos mixtos de investigación, desterrando la soledad del
o de la investigadora, para que transitemos a una práctica investigativa basada en la cooperación genuina. Y aquí me atrevo a preguntar, ¿por qué a nivel de maestría y doctorado los trabajos de investigación tienen que ser individual o personal? ¿Por qué no lo podemos hacer trabajando en pequeños equipos? Y que también el trabajo cooperativo en equipo sea parte de lo que se evalúa en el proceso de investigación. Consensuar y acordar líneas de trabajo, prioridades comunes, destinar tiempos laborales para el trabajo en investigación educativa orientada a la calidad en el aprender. Investigar desde y para los contextos educativos. Acompañar e integrar aportes de instituciones afines, no quedarnos aislados en la universidad, por ejemplo. Intercapacitar en metodologías de investigación científica, resituando la objetividad del hecho científico y considerándolo como un hecho encarnado y situado. Relacionar la investigación con la innovación y el aprender, al final, con el aprender conscientemente. Docentes integrados e inmersos en procesos y prácticas educativas. La realimentación mutua. Practicar el diálogo en encuentro a todos los niveles es una de las técnicas más importantes. Ya queriendo concluir, quiero mencionar a ustedes algunos desafíos docentes. Bueno, en el cuadro allí dice hacer posible lo imposible, ¿verdad? La niña está borrando el in. Construir calidad desde el contexto. Construir relaciones horizontales, construir y aplicar el poder compartida, o sea, que también la toma de decisiones la hacemos a nivel de colectivo. La educación y el aprendizaje radicalmente incluyente. Construir esa identidad ecopersocial. Acercamiento y acompañamiento real en los territorios. Esto es lo que llamamos la concreción curricular. Apertura a la creatividad y disposición al aprender. Una visión compartida de cambio de paradigma hacia el aprender de todos. Y no defender posiciones, informes, tesis, sino más bien compartir experiencias de investigación. Esto sería uno de los desafíos docentes muy importantes. Romper con la visión tradicional que solo en la academia se hace investigación. Romper con esa visión de que solo hay un método para la investigación científica. Más bien investigar como tarea laboral inherente a nuestro quehacer profesional permanente. Esto implica construir esa actitud investigativa. Esto también significan algunos compromisos. Compromisos de querer cooperar genuinamente en vez de competir. El compromiso de una formación político-ideológica, una educación alternativa popular. El respeto y disfrute de la diversidad, apertura, no imposición. Un disfrute de la diversidad entre quienes nos identificamos con el mismo proyecto político-pedagógico a nivel de la nación, a nivel de la escuela. ¿Por qué no? Una cátedra permanente de cooperación genuina en la universidad para profundizar aún mucho más sobre todo lo que he planteado en esta breve exposición. Y por supuesto, trabajar la concreción curricular desde el contexto, desde el territorio donde trabajamos, donde vivimos. Esto significa entonces el fomento de la creatividad de la investigación científica sumamente creativa. Evaluar para comprender, no para juzgar. Y quiero finalizar con estas preguntas. Desde el contexto educativo académico de cada uno de ustedes, ¿cuáles son los desafíos socioeducativos en y para este mundo contemporáneo? Considerando la responsabilidad compartida entre instituciones, ¿cuáles son los desafíos más importantes para una educación alternativa popular acorde a su territorio?
y una actitud crítica constructiva desde y ante nuestros contextos. ¿Cómo nos implica como docentes? ¿Qué hacer? ¿Cómo prepararnos? Concluyo ya de verdad ahorita, América Latina, nuestra América hoy, tiene las condiciones para asumir el reto de ser ejemplar en cuanto a la construcción colectiva de sistema educativo basado en cooperación genuina, coherente con un proyecto político pedagógico de una educación pública alternativa popular, sostenible a largo plazo. La pregunta es eso, ¿nos apuntamos? Les agradezco muchísimo su atención a lo planteado aquí, reflexionémoslo y si tienen ustedes algunas inquietudes, alguna pregunta, si la tecnología lo permita, con mucho gusto quiero compartir con ustedes, dialogar con ustedes sobre todo eso. Muchísimas gracias.